Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como comentaban en las historias, hoy me corté un poquito antes el trabajo, fue una jornada bastante ardua, pero bueno, mañana rendimos y dije, vine antes, estuve ahí sentado en el balcón un poco, y dije, vamos a hacer un recreíto y compartimos un poco lectura de Binder y después continúo que mañana trabajar y derecho de rendir. Así bueno, vamos a continuar con la lectura. Vamos con el Corpus Delicti, que es el punto número 2, el capítulo que arrancamos a leer. Y así, bueno, compartimos como siempre, y después comentamos o podemos interactuar. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, arrancamos con la lectura. Dice así: los vínculos entre el moderno concepto del tipo de garantía, y más aún bajo la terminología que proponemos de requisitos de verificabilidad, y su relación directa e insoslayable con la idea de materialidad del hecho, es decir, el hecho como un acontecimiento o proceso ocurrido en el seno de la vida social, se perciben más claramente cuando destacamos que todos ellos son la derivación histórica del concepto del corpus delicti y sus antecedentes, tales como la constare del delito y la materialidad del hecho, vinculadas a la idea de la Inquisición general y especial. Ya hemos visto que el nacimiento de indagación y la aparición de la idea de prueba es el producto de los primeros pasos del modelo inquisitorial, ya sea en el Imperio Carolingio o en las iniciales prácticas eclesiásticas. La diferenciación entre Inquisición general, cuyo objetivo era la determinación de la existencia de los hechos delictivos, y la Inquisición especial, orientada ya a determinar la responsabilidad de una persona determinada, hace nacer dos tipos de indagación, una de tipo objetivo y la otra orientada en buscar información del sujeto a través de la tortura. Todo el sistema de pruebas legales, de indicios plenos o semiplenos, gira alrededor de la posibilidad de reconstruir el suceso, cuando había dejado huellas, o indagar al sujeto cuando el delito era de los que no dejaban huella. Esmain, 1882. Sin embargo, ya Rauter señala que se habla del corpus de delict en el sentido más general del hecho material que construye la base del delito a probar, pero en un sentido restrictivo se habla de él como el objeto sobre el que recayó el delito, por ejemplo, el cadáver del envenenado, y no la premeditación o la voluntad del envenenador. Pero como los delitos son muy variados, no es posible realizar una definición general, salvo la indicación de que se debe tratar de un hecho exterior. Vemos, pues, que, con la indeterminación propia de época formativa de nuestro actual derecho penal, el cuerpo del delito se configura como una exterioridad, como algo fáctico que tiene un significado determinado. Comienza a perfilarse, aunque sea un modo más nebuloso, la idea del corpus delicti como una garantía de que la tortura no será el eje de indagación y que la persona no será enjuiciada si no existen pruebas suficientes de la materialidad del hecho. Por eso llega a decir Jiménez de Ansúa que el cuerpo del delito, como hemos dicho, pertenece al derecho procesal, y podemos afirmar que, en su trayectoria, se señala como una de las mejores conquistas liberales. Nace como una reacción contra la arbitraria facultad de los jueces para condenar o absolver, o basándose en la confesión arrancada por métodos feroces, la tortura. El cuerpo del delito surge junto a la teoría de las pruebas legales y no ha perdido hoy su eficacia. Puede presentar como una dogma procesal el principio de que debe tenerse por indudable la realización del hecho. Vamos otra vez con este párrafo que quedó trabado. El cuerpo del delito surge junto a la teoría de las pruebas legales y no ha perdido hoy su eficacia. Puede presentar como un dogma procesal el principio de que debe tenerse por indudable la realización del hecho. Es decir, en la historia del uso del concepto del corpus delicti se perfila ya la idea de la exterioridad del hecho, que está sujeta a requisitos, a valoraciones, a distintos tipos de huellas objetivas y a problemas probatorios vinculados a cada una de ellas. No sé si sostendría una afirmación tan fuerte como la de Jiménez de Ansúa, en el sentido de que fue una gran conquista liberal, pero lo cierto es que el proceso que nos ha llevado a la estricta legalidad de Ferraioli, o el sistema de garantías tal como hoy entendemos que forma parte del bloque de constitucionalidad, fue mucho más lento y pragmático de
de lo que solemos creer o se presenta en muchas doctrinas. El sistema de garantías se ha cocinado a fuego lento a lo largo de muchos siglos, vinculado a instituciones como el jurado, la oralidad, el sistema de prueba o, en nuestro caso, el corpus delicti. Esta larga tradición debemos aprender a ser firmes en la defensa del sistema de garantías, porque ha costado mucho esfuerzo ir consolidando algunas ideas básicas y a la vez entender los conceptos sobre la base de su desarrollo histórico, y no tanto con base en algunos retruqueanos lógicos, siempre mucho más fáciles de hacer, de instalar ideas o prácticas de la verdad social. Lo que carece de sentido es hacer fácilmente a un lado esta historia asignándole el mote de institución del derecho procesal. El derecho criminal ha sido en su práctica y durante mucho tiempo en su doctrina una completa unidad, y hoy nos toca restaurar esa unidad, sin la cual se debilita la idea de juicio y de legalidad, íntimamente unidas a lo largo del lento desarrollo de la tradición liberal republicana, que trató de purificar el proceso penal, pero en todo caso trabajó con los materiales que la historia del derecho criminal ponía ante sus ojos. El derecho penal liberal no es una creación ex nihilo, sino una profunda reorganización de las prácticas ya y las ideas de largos siglos de indagación inquisitorial. 2. Ya en 1832, Feuerbach sostenía que el conjunto de las características de una acción social o realidad fáctica que están contenidas en el concepto de una determinada clase de acciones antijurídicas se llama el tipo del crimen, corpus delicti. La punibilidad objetiva depende de la existencia del tipo de un crimen en general, la aplicación de una ley penal dada de un determinado caso del respectivo tipo, que presupone la ley aplicable como condición de su consecuencia jurídica. Critica a su vez el uso de la palabra Tatbestand. Tatbestand, que es el hecho, ¿no? Aparece aquí la tendencia a la consideración del supuesto hecho como un supuesto previsto como caso general de la norma. Disculpen mi latín, que siempre costó. No obstante, todavía la referencia a los supuestos fácticos es ineludible, pero debemos destacar que, en esa época, fijar la característica del delito por medio de la ley era todavía un gran tema de preocupación. Pareciera que es un problema de sutilezas, ya que hablar de supuestos fácticos seleccionados en la ley o supuestos de hechos previstos en la ley como antecedentes puede parecer exactamente lo mismo, pero en esa pequeña grieta de significado se ha filtrado la tradición inquisitorial infraccional que nos lleva al debilitamiento del supuesto fáctico como realidad, como hecho, en el sentido común. En esta historia ya nutrida, la que llega a Benling, quien, sin duda, es quien le da forma a la teoría moderna del tipo penal. Benling se encuentra con el concepto Tatbestand, pero mucho más vinculado a cada clase de delitos en particular, y, por lo tanto, sin categorías generales o sin ninguna teorización general. La originalidad del planteamiento que Benling desarrolla en Die Lehre vom Verbrechen consiste, precisamente, en trazar con precisión una teoría general del tipo especial y poner de manifiesto la necesidad de introducir en la definición general del delito la exigencia de que la acción delictiva se corresponda con alguno de los tipos especiales descritos en la ley penal, lo que comporta integrar el concepto del tipo en la teoría general del delito. Pero el esfuerzo sistematizador de Benling está orientado a poner un poco de orden a la doctrina y en la jurisprudencia y destacar el valor de la descripción legal del delito y su carácter de licitud fragmentaria. Ese esfuerzo conduce a poner mayor énfasis en la consideración normativa del tipo penal, sin perjuicio de que nunca deja de referenciarlo a la realidad, a la que pone contornos firmes y a elaborar una doctrina general de los tipos penales. Núñez, 1964, nota 19. En esta teoría general del tipo penal, la que fue luego derivando hacia una consideración abstracta de los supuestos de hecho, alejándose de la función de recorte de la realidad, para ir poco a poco asumiendo funciones de fundamento de la punición, alejándose de la función procesal, es decir, alejándose de la idea de que el tipo penal era una herramienta para evitar la arbitrariedad en el juzgamiento, dando contornos precisos al objeto del juicio como exigencia de prueba de lo que verdaderamente ha ocurrido, tal como sostiene la acusación.
mientras voy leyendo lo voy relacionando con lo que tengo que rendir mañana y cómo todo el derecho va siempre aislado de una cosa a la otra, ¿no? Yo mañana voy a hablar de la argumentación en sentencias judiciales, en la forma de aplicar el derecho, en el pensamiento del juez, y tiene que ver un poco con todo, ¿no? De las distintas formas que hay. Esperen que tomo un matecito. 3. Nuestra doctrina siguió derroteros parecidos, aunque a la práctica forense le costó más abandonar el concepto de corpus delicti. En nuestros primeros textos procesales, ello es más claro aún. Tejedor ya lo reconocía. La importancia, pues, de definir bien lo que los autores llaman cuerpo del delito es evidente, pero desgraciadamente la discordia más completa reina en ese punto. Sin embargo, no aporta mucha claridad, ya que para él es la ejecución del delito mismo. Por su parte, Obarrio concuerda con la opinión de Tejedor, pero la vuelve más ambigua. El cuerpo del delito es el delito mismo. Ramos ya abandona el problema del cuerpo del delito y nos habla de Tandbestan y de Belling con predicción. La conformidad del hecho concreto al tipo abstracto de hecho descrito en la ley, lo que podríamos llamarnos nosotros el caso legal del delito. El hecho penal aparece ante el derecho de dos maneras, como hecho abstracto según el modelo creado por la ley y como hecho concreto realizado por el autor del delito y que ocupará la atención del juez del proceso. Pero Gómez vuelve a una situación ambigua. Nos dice, suele confundirse el objeto material con el cuerpo del delito. Ferri mismo hace esa confusión expresando que el primero comprende también los instrumentos empleados para cometer el delito. Y acá lo tengo subrayado de hace bastante. Pero el cuerpo del delito tiene un significado mucho más amplio. Es el delito mismo, revelando por los actos y circunstancias de ejecución. Hay que llegar a Soler para encontrar la forma moderna del tratamiento del tema y la claridad que siempre ha caracterizado. En este punto solo interesa la ley en cuanto describe un hecho. Habrá acción toda vez que lo que el precepto describe sea hecho por un hombre. Si lo hecho es o no una infracción, es algo solo se aclara mediante el análisis ulterior de los restantes elementos. Bien. Acá marca la diferencia, ¿no? Una cosa que es el tipo penal, que va a describir la acción que el legislador y que el código va a remarcar, y otra cosa va a ser la subsunción que tiene que tener la conducta exteriorizada del sujeto activo que comete un delito que encaje en ese tipo penal. Y ahí van a estar las reglas de verificación que estamos avanzando, ¿no? Dice, las descripciones de acciones punibles contenidas las descripciones de las acciones punibles contenidas en los preceptos penales, figuras delictivas, tienen este punto un efecto muy importante de carácter limitativo. Las acciones tienen físicamente las más variadas y alejadas consecuencias, pero no todas estas interesan al derecho. Bien, hay cuestión de situaciones que se van a estar en el hecho que no va a importar al derecho penal, ¿no? Sino solo las que configuran el delito. En Soler está claro la dimensión normativa de los supuestos de hechos previstos en la ley, pero su interés reside en la función limitativa respecto de las acciones concretas realizadas en el proceso penal. Continúa esta línea, pero con mayor claridad aún, Núñez, para quien los hechos punibles están, por consiguiente, especificados por la ley mediante las figuras delictivas. Esta da, descriptivamente, la noción de los hechos punibles, señalando sus elementos propios y tiene la función de tipos para establecer si, desde el punto de vista descriptivo, una conducta cae o no en alguno de los círculos cerrados y discontinuos de lo punible. Luego le asigna a estos modelos o tipos una función rectora, ya que todos los demás elementos que son necesarios para la punibilidad giran alrededor de él. En Núñez queda expresada de un modo mucho más clara la función de referencia respecto de todos los supuestos fácticos. Como ya hemos visto, la discusión sobre el carácter acromático o meramente descriptivo generó luego muchas discusiones de dudosa utilidad. Bien, esto de dudosa utilidad es algo que siempre me atrapó del autor y que también lo pensaba en la facultad. Creo que a muchos le debe pasar lo mismo, dígame que sí o que no, que hay muchas cosas que después te pones a pensar que sirven, porque toda la teoría del delito y demás sirve para la cuestión de profundizar y entender el derecho penal. Pero hay cuestiones que son
como que no llevan a una utilidad, ¿no? Una cuestión fáctica que colabore con esta verdad procesal. Y esto es lo que hablaba de la teoría del cromático y lo que es descriptivo. Es claro que, en tanto se trata de un recorte sobre los hechos reales, nunca se podrá decir que ello es solo descriptivo, sino que es evidente que el recorte implica una valoración sobre los hechos relevantes, pero ello nada nos dice sobre la función descriptiva. Justamente para calificar los hechos como penalmente relevantes, es necesario describir cuáles son los hechos en todos sus elementos. Nos dice Núñez: la función puramente descriptiva y rectora de la figura delictiva, que es la única función técnica que autoriza la consideración específica en un tratado de la imputación delictiva, no exige establecer si ella adelanta algo sobre la antijuricidad del hecho y la culpabilidad del autor. Todos esos problemas debían ser resueltos en la dimensión de la antijuricidad o la culpabilidad. Pero hay aquí una confusión de planos que se debe destacar. Los hechos, al ser juzgados, y la acción al ser castigada, son sometidas a valoraciones determinadas que las hacen punibles. No hay duda sobre ello, pero tal disituación nada menoscaba la función de seleccionar todos los supuestos fácticos que luego serán valorados. Es bastante difícil discernir cuál es la importancia de las discusiones sobre el tipo y antijuricidad, sobre el carácter constitutivo e incidiario de la tipicidad respecto de la licitud de la conducta, salvo que con ello se pretenda construir presunciones en contra del imputado que, en nuestro sistema de garantías, son siempre inadmisibles. Entonces, una cosa va a ser la acción exteriorizada que describa el tipo penal, y después otra escala va a ser valorar la antijuricidad o la causa de justificación y demás cuestiones que puedan llegar a atenuar o a dictar el sobrecimiento de la persona, ¿no? Pero lo que vamos a describir si el hecho encaja o no. El lento deslizar de la función de recorte de la realidad hacia la consideración de la pura dimensión del supuesto legal abstracto y el deslizamiento escondido hacia el modelo infraccional que solo piensa en las reglas de imputación y debilita la idea de los hechos, inundó a la doctrina penal en discusiones abstractas y estériles, a la vez que se volvían invisibles a los nexos profundos entre las descripciones legales y su juzgamiento concreto. Además de que abundó un tecnicismo que alejó justamente a la naturaleza, el espíritu y la justicia, ¿no? Que es lo que se buscaba. Muchas veces, entre lo normativo de la tipicidad y lo demás, vamos a tener que buscar también en cuestiones valorativas para ver si es aplicable la pena o no. En su primera obra sistemática, Zaffaroni, afincando entonces en el realismo que nunca abandonó, aunque lo haya ido complejizando con los datos de la criminología crítica, señalaba con toda claridad la primera del carácter real de la acción óntico-ontológico, como un suceso del mundo exterior. Ello no quiere decir que se deba o pueda separar los elementos objetivos y subjetivos, que la ley luego presta su carácter ilícita. También viéndolo desde la ontología, que la ontología es desde el ser del humano, también es algo que lo que es probable va a estar en el mundo exterior, las evidencias y las pruebas, ¿no? Por eso mismo que el principio que nadie puede ser juzgado por sus pensamientos. Bueno, a ver, decía, si tenemos presente que la conducta es lo particular y concreto, nos decía entonces, y el tipo general y abstracto, quien pretende que para el concepto de delito conducta es conducta realizadora del tipo o conducta típica, acepta implícitamente que el tipo crea la conducta, puesto que ésta aparece con la ley, con la desvalorización. Ello es inadmisible, porque la conducta ónticamente, tiene su ser, con tal prescindencia de la tipicidad legal. La tensión que señalaba Zaffaroni en estos textos iniciales es el del pensamiento que va de la realidad a su valoración o viceversa, o parte de la licitud penal y sus supuestos fácticos abstractos, para luego definir lo real. Lo importante de esta consideración es que, aunque con un lenguaje distinto, insistimos, a Zaffaroni le ha costado o ha sido reacio incorporar lo procesal en una visión unitaria del derecho criminal.
La acción, la conducta, lo hecho, adquiere una identidad propia, sin perjuicio de su posterior recorte o calificación como ilícito o su reproche como culpable, destacando las bases constitucionales de dicha concepción. Del mismo modo, señala con claridad que el tipo penal no solo describe conductas, sino que abarca otras circunstancias, objetos, situaciones, horas, lugares, resultados. Si esto es así, no se entiende su rechazo al uso de la palabra hecho, que será distinto de conducta, pero abarca las otras circunstancias fácticas seleccionadas por el tipo penal. En esta obra temprana, Zaffaroni destaca la función del tipo garantía, que nuestro sistema se basa en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Pero luego señala que la convivencia de los dos conceptos, de garantía y el sistemático, hace que se debiliten las dos y entren en conflicto, sosteniendo una opinión que, como vimos, ratifica en su última obra, confunde el tipo de garantía con la totalidad del sistema de garantías. Todas sus objeciones quedan superadas si, como sostenemos, tipo garantía se equipara a requisitos de verificabilidad, pero ya no tiene sentido mantener ese nombre tipo garantía, pero sí el carácter y la función de que se designaba con él, y que son mucho más ricas que la del tipo en sentido estricto. Bien. 4. Aproximadamente por esa misma época, estoy hablando de 1974, Bacigalupo también distingue entre el tipo de garantía y el tipo de la adecuación. Y, si bien parece sutil la diferencia, ya nos da una definición que está asentada en la dimensión normativa. El tipo penal es un concepto jurídico producto de la interpretación de la ley penal. En este sentido, el tipo es la descripción de la conducta prohibida por una norma. La finalidad práctica de la teoría del tipo penal consiste en permitir establecer que la acción realizada es la acción prohibida por la norma y sancionada con pena por la ley. Esta tendencia se va acentuando en sus trabajos posteriores, donde predomina la idea de que la teoría del tipo penal es un instrumento conceptual para la identificación del comportamiento prohibido, cumpliendo una función de precisar la imputación antes de dotar de relevancia los hechos para la autorización de pena. De allí, es más, la doctrina penal argentina relativiza poco a poco estos problemas o asume las tendencias normativas o la dogmática penal orientada a las consecuencias político-criminales, sin mayor profundización de sus implicancias procesales, salvo la obra de Rusconi. Atención que ya tengo subrayado. Cambian los ejes de discusión y la vieja evolución del corpus delicti hasta el tipo penal, que es esencial para entender su concepto. Deja de aparecer en los libros de derecho penal. Nos ha parecido importante rescatar esta evolución para mostrar que siempre se ha tratado de un tema en el que la división entre el derecho penal y el derecho procesal es contraproducente, en particular cuando el problema que se ha tratado de solucionar es la larga evolución histórica, es el de la determinación del hecho con base del enjuiciamiento penal, tal como finalmente lo recoge nuestra Constitución Nacional. Continuamos. Hoy utilizamos otras terminologías para el mismo problema, y en nuestra visión, poner el centro de la consideración en los supuestos fácticos respecto a los cuales los acusadores tienen la carga de mostrar la verdad de su existencia es la clave del funcionamiento del sistema de garantías. Si hablamos de corpus delicti y luego hablamos del tipo penal, no es para sacarle centralidad a esos hechos, sino para demostrar que, además, esos hechos se encuentran sometidos a una selección rigurosa y que existe toda una dimensión del sistema de garantías que precisa y le da contornos estrictos a ese recorte o selección. Han pasado cerca de 1000 años desde el constare del delito del inicio de indagación inquisitorial hasta el concepto del hecho típico del moderno derecho penal, pasando por la larga evolución del corpus delicti del cual nació este último. Y esos 1000 años se ha ido fortaleciendo la función de la verdad en el proceso penal, hasta llegar al concepto crítico de verdad, que hoy consideramos como el eje del juicio de conocimiento.
base de las garantías judiciales de nuestro bloque de constitucionalidad. Esa larga tradición se entremezcla de sus orígenes hasta el presente con el modelo del derecho penal infraccional, que busca en los hechos un síntoma de desobediencia que debe ser castigada por el juez inquisidor, aunque ahora de vista de fiscal, quien no tiene límites en la búsqueda de verdad, porque ellas es solo un escalón de justificación que le permite castigar a quien desobedece a las normas que dictó la autoridad, aunque sea democrática. Estas dos tradiciones están permanentemente actuando sobre el espíritu del lector y los operadores de la justicia penal. Punto 5. Este capítulo, por llamarlo de una forma, es un poco más largo que lo demás, pero muy interesante. Quizás en la lectura del corrido se pueda hacer un poco tedioso, pero si lo vamos escuchando con pausa y con todo, podemos sacar buenas conclusiones, que siempre en realidad vamos a estar sellando y reiterando lo mismo, pero ampliando la visión, ¿no? De que el tipo penal, lo descripto, va a tener que basarse considerablemente en el juicio de conocimiento, en la probanza del acusador, en subsumir esa acción en un tipo penal. Y en esas reglas que van a poner barreras para que una condena sea justa, no sea desproporcionada, y en caso de no poder probarlo, no haya poder punitivo que valga, ¿no? Punto número 5. La doctrina procesal penal, desde la irrupción de la autonomía de la dogmática penal hacia finales del siglo XIX, se ha conformado con conceptualizaciones más pobres. En nuestra región, el imperio de los sistemas inquisitoriales, hasta hace tan poco, arrinconó la doctrina con detalles curialescos e insustanciales, propios de la ideología del trámite. Pero por suerte, y no siempre con cabal coincidencia, la idea de la materialidad del hecho es una frase que ha sobrevivido y que hoy cualquier operador judicial tiene incorporada en su lenguaje cotidiano y a su bagaje cultural. Esta pervivencia proviene, en gran medida, de las normas previstas en los viejos códigos inquisitoriales o en los un poco más nuevos, híbridos o de tipo mixto. Por ejemplo, el artículo 178 del Código Procesal Penal, escrito Código Barrio, establecía que era objeto del sumario comprobar la existencia de un hecho punible. Esa fórmula, nos dice Barberis, 1956, era interpretada por la doctrina en el sentido de que ello significaba la comprobación del cuerpo del delito. Similar era la situación cuando se trataba de sistemas mixtos, me quedó la batería, que no habían modificado en lo básico la lógica de la instrucción criminal. Se ha dicho con razón, y así se ha receptado en las leyes de enjuiciamiento modernas, que el objeto de la instrucción es comprobar si existe un hecho delictuoso, mediante todas las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad. Vemos, pues, que la pervivencia de la frase materialidad del hecho es la pervivencia de la idea del corpus delicti, pero asentada sobre las reglas de la vieja indagación inquisitorial, es decir, pensada como la actividad de comprobación de los hechos dentro de la etapa sumarial. Sin duda, nada de esto es hoy aplicable a la estructura de los procesos, que han mutado de la lógica de la comprobación material a la lógica de la preparación del caso, como forma de depurar el litigio. Pero estas estructuras legales no siempre se han plasmado ya en esquemas mentales, que son los que fundan las prácticas cotidianas. Lo cierto es que hoy podemos aprovechar la subsistencia de la idea de la comprobación de los hechos y tratar de purificarla de sus componentes inquisitoriales, a la vez que debemos inclinar la doctrina hacia una consideración más importante de las cuestiones fácticas, para que abandone su tendencia al conceptualismo abstracto. Insistimos que el desarrollo de esta evolución nos debe servir para mostrar que la idea de requisito de verificabilidad es un nombre nuevo para un problema viejo. Buscamos conectar esta posibilidad. Vamos otra vez. Decimos. Buscamos conectar esta nueva nomenclatura con la larga evolución que nos lleva al corpus delicti, al tabstand y al tipo de garantía de la doctrina actual, pero sin perder de vista el anclaje básico de los hechos. Ya termino,
Cada vez que leo Tamestad me viene el rostro de un profe, el fiscal ay, se me fue el nombre ahora, que fue docente mío en el posgrado, y siempre esa palabra, viste que uno lo va quedando. Escuchamos palabras y nos acordamos de profesores de la carrera, de grado, de posgrado. Y hace que me distraiga. Otra línea de esa misma tradición fue perdiendo ese anclaje, en la medida que la teoría del tipo penal fue interpretada como la construcción de supuestos de hechos abstractos, fórmulas legales expresivas de las reglas de imputación, y se dedicó a desarrollar la coherencia de cada uno de los elementos normativos. Forma parte del tipo, este elemento forma parte de la culpabilidad aquel otro. El uso de la frase requisito de verificabilidad evita en gran medida el deslizamiento a una visión del problema desde el fundamento o reglas de imputación que se encuentran en otros lados. Se trata de la calificación, delimitación, precisión de todos los elementos del hecho que, en caso de existir, habilitan tal la imposición de una pena. En este sentido, repetimos que la teoría del delito es una analítica del hecho. Bueno, ya arrancamos, ese es el punto 2 que hemos terminado. Ese punto 3 es largo, lo leo. Es un poquito largo, si no va a alcanzar el tiempo. Bueno, vamos llegando a la etapa final del libro ya, increíblemente. Lo hemos logrado. Todavía falta igual, falta bastante. Creo que en el transcurso de esta semana ya lo vamos a terminar. Y después vamos a ver si realizamos a un vivo, a un taller o algo para poder, a quienes pudieron seguir la lectura y compartirla, avanzar y poder hacer una crítica, ¿no? Tuve la oportunidad, que se los conté yo en uno de los primeros videos, de una invitación que me hicieron el año pasado, si no me equivoco, donde hicimos donde el doctor Binder, con invitados de lujo, que la verdad tuve el placer de estar ahí, que para mí era un montón cuando vi a las caras de los juristas que estaban compartiendo el Zoom, donde él expuso las ideas y abrió la charla, que cada uno podamos hacer críticas constructivas y poder debatir el tema. Y que la verdad que fue una experiencia buenísima, ¿no? Porque de alguien que lo conocía, de la firma del libro, poder escucharlo con la sencillez en la que habla el doctor Binder, que también con la que escribe, sacando algunos pasajes que puede haber del libro que son necesarios para poder entender la historia de cómo se fue construyendo todo, fue importantísimo. Y en otra medida podemos hacer nosotros también para es una forma de crecimiento. Así que bueno, hola Alma, te uniste al final del vivo, así que bueno, después lo vas a escuchar, estoy seguro. Así que bueno, hasta la próxima. Ahora voy a cortar, voy a tomar un recredito, voy a seguir preparando, que mañana me levanto, tengo que ir a trabajar y de ahí me voy a rendir. Pero bueno, vamos que me tiene que ir bien. Gracias y hasta la próxima. Mañana o el viernes voy a anunciar la fecha y horario del taller de iniciación profesional, así lo vamos encarando y no me gusta dejar las cosas así en el aire. Gracias, hasta luego, adiós.